Investigación de operaciones. Ejemplos de modelado con programación lineal. Mi nombre es Rodney de la Barra Herrera, soy ingeniero industrial y a continuación veremos un ejemplo de modelado utilizando programación lineal. Empezamos con un ejercicio que está en el libro Métodos cuantitativos para los negocios de Sweeney, en la página 276, el ejercicio 23. Entonces veamos a continuación qué dice el ejemplo. Envase Motorcycles fabrica dos motocicletas ligeras diseñadas para un manejo fácil y seguro. El modelo Easy Rider tiene un motor nuevo y un perfil bajo que facilitan el equilibrio. El modelo Lady Sport es ligeramente mayor, utiliza un motor más tradicional y se diseñó especialmente para las mujeres motociclistas. Envase fabrica los motores para ambos modelos en su planta de Des Moines, Iowa. Cada motor de Easy Rider requiere 6 horas de tiempo de manufactura y cada motor de Lady Sport requiere 3 horas. La planta de Des Moines tiene 2100 horas de tiempo de manufactura disponibles para el siguiente periodo de producción. El proveedor de cuadros de motocicleta de la empresa puede suministrar todos los cuadros para la Easy Rider que solicite la empresa. Sin embargo, el cuadro de la Lady Sport es más complejo y el proveedor solo puede suministrar hasta 280 cuadros de esta para el siguiente periodo de producción. El ensamblaje final y las pruebas requieren 2 horas para cada modelo Easy Rider y 2.5 horas para cada modelo Lady Sport. Se dispone de un máximo de 1000 horas de tiempo de ensamblaje y pruebas para el siguiente periodo de producción. El departamento de contabilidad de la empresa proyecta una contribución a las utilidades de 2.400 por cada Easy Rider producida y 1.800 por cada Lady Sport producida. Formule un modelo de programación lineal que se utilice para determinar la cantidad de unidades de cada modelo que debe producirse con el fin de maximizar la contribución total a las utilidades. Y bueno, tenemos un ejemplo de un texto con aplicaciones de carácter administrativo y este es un modelo que puede repetirse, ¿no? Es un modelo característico de planificación de la producción más que todo, ¿no? Entonces, como vimos en otro video, vamos a utilizar la plantilla de modelado para obtener el modelo de programación lineal respectivo para este ejemplo. En este momento voy a compartir mi plantilla de modelado para que vayamos estructurando justamente el modelo para este problemita, ¿no? Listo, tenemos la plantilla de modelado y cuál era el problema. ¿Cuál es el problema en este caso? Lo que se busca es determinar la cantidad de unidades a producir, ¿no? Básicamente el problema gira en torno a ese aspecto. La empresa que se dedica a la fabricación de dos tipos de motocicleta, que en este caso son la Easy Rider y la Lady Sport, necesita planificar su producción. Por lo tanto, el problema radica en torno a determinar la cantidad de unidades a producir de la Easy Rider y de la Lady Sport. Entonces, vamos a registrar el problema tal y como está, como pide la plantilla. El problema es que la empresa de motocicletas no sabe cuánto producir de sus modelos Easy Rider y Lady Sport. Bueno, entonces tenemos la primera parte. Acá en realidad es Easy Rider. Y la solución al problema gira en torno justamente a generar un plan de producción que contemple justamente estos modelos. Por lo tanto, voy a registrar eso, ¿no? La solución al problema es justamente un plan de producción para los modelos especificados.
Bueno, entonces, una vez que tenemos ya la parte fundamental, que es esta primera parte, vamos a proceder a responder las preguntas que nos van a marcar la construcción del modelo como tal, ¿no? Ya sabemos la orientación. Esta es una empresa que se dedica a la fabricación de motocicletas y lo que requiere es saber cuánto va a producir de sus modelos Easy Rider y Lady Sport. ¿Cómo solucionamos el problema? Tenemos que generar un plan de producción para los modelos especificados. Entonces, busquemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué buscamos calcular con la solución del modelo? ¿Qué es lo que estoy buscando calcular? ¿De qué se compone un plan de producción? Justamente un plan de producción se compone de las cantidades a producir de cada uno de los productos. En este caso, poseemos dos productos y lo que busco calcular es la cantidad de cada uno de estos productos. Por lo tanto, voy a registrar ese aspecto, ¿no? Necesito calcular la cantidad de unidades de Easy Rider y necesito también calcular la cantidad de unidades del otro modelo que en este caso es Lady Sport. Y bueno, tengo entonces lista la respuesta para esta pregunta. Lo que busco calcular es la cantidad de unidades de Easy Rider y la cantidad de unidades de Lady Sport. Una vez que respondemos esta pregunta, podemos identificar claramente las variables, ¿no? Y asignar una variable determinada. Voy a decir en este caso que cada uno de los modelos va a ser representado por una variable específica. Vamos a decir que x sub 1 es igual a la cantidad de unidades de Easy Rider y que x2 va a ser igual a la cantidad de unidades de Lady Sport, ¿no? Y listo. Tengo la primera parte, ¿no? La parte tal vez más importante, que es la identificación de variables. En función a la respuesta a esta primera pregunta, que es muy importante, que buscamos calcular con la solución del modelo. Un punto adelante decíamos que necesitamos un plan de producción y para ese plan de producción justamente es un input el tener las cantidades de cada uno de los productos, ¿no? Por lo tanto, al esta empresa tener dos modelos, que son el Easy Rider y Lady Sport, lo que nos toca es calcular justamente, o lo que busco calcular es la cantidad de unidades de cada uno de estos dos modelos. ¿En qué unidades se mide estas variables? Un aspecto muy importante, ¿no? Esto se mide en unidades de motocicleta, ¿no? En unidades de motocicleta. Bueno, entonces tenemos este aspecto, sabemos que se mide en unidades de motocicleta, hemos logrado responder la pregunta de qué es lo que buscamos calcular con la solución del modelo y bueno, básicamente tenemos los aspectos ya determinados. Lo que voy a hacer acá es darle el formato respectivo a la celda. Para que se vea mejor y tenemos eso, ¿no? Unidades de motocicleta. Listo. Vamos con la segunda parte, la siguiente pregunta. Me dice, ¿bajo qué criterios seleccionamos entre las alternativas? Acá viene un aspecto muy importante, ¿no? Y lo mencionábamos en el anterior video. Los criterios de selección que se utilizan para las alternativas. Habíamos mencionado que existe una cantidad determinada de alternativas de solución. Lo que hacemos es utilizar un criterio para seleccionar una de estas alternativas. Por lo tanto, ese criterio está íntimamente relacionado con la función objetivo del modelo, ¿no? Es por eso que la siguiente pregunta es la siguiente: ¿cuál es la finalidad del modelo? Por lo tanto, ¿qué criterio vamos a seleccionar para identificar la alternativa que me va a generar un óptimo, que es lo que estoy buscando?
Tenemos varias opciones, ¿o no? Podríamos utilizar el costo, podríamos utilizar las pérdidas, las ganancias, las utilidades, los ingresos por ventas y una serie de parámetros para seleccionar una de las alternativas. En este caso, el ejemplo me menciona claramente que lo que se busca en realidad es mejorar las utilidades de la empresa, ¿no? Claramente dice, formule un modelo de programación lineal que se utilice para determinar la cantidad de unidades de cada modelo que debe producirse con el fin de maximizar la contribución total a las utilidades. Por lo tanto, lo que se está buscando en este caso es utilizar la utilidad para seleccionar alguna de las alternativas. Voy a registrar esa respuesta, ¿no? ¿Bajo qué criterios seleccionamos las alternativas? Bajo la utilidad que aporta. ¿Qué es lo que voy a buscar hacer con esa utilidad? Seguramente voy a buscar maximizar la utilidad, ¿no? Que es lo que buscan todas las empresas. Por lo tanto, voy a tener una función objetivo de maximización de las utilidades. Maximización de la utilidad total. Y listo. Tengo las variables. Sé que mi función objetivo es de maximización de la utilidad total. ¿Y en qué unidades va a estar? Al ser una función objetivo de utilidad, forzosamente tiene que estar en unidades monetarias. Bueno, para ese efecto el problema menciona que la representación de estas unidades monetarias es esta, ¿no? Lo mismo, le damos el formato especificado. Y listo, ¿no? Bueno, entonces hemos logrado responder la segunda parte de las preguntas. Ya sabemos cuáles son las variables, ya sabemos de qué tipo va a ser mi función objetivo. Va a ser una función de maximización de la utilidad total. Y bueno, también sé las unidades en las cuales voy a medir mis variables y lo mismo las unidades de mi función objetivo. Al ser una función de utilidad total, forzosamente está en unidades monetarias. Vamos con, con la tercera pregunta, ¿no? Que me va a ayudar a identificar claramente las restricciones a mi problema. ¿Qué restricciones tengo en este caso? El problema me menciona claramente que hay proveedores que proveen insumos para la fabricación de estas dos motocicletas y a su vez también la capacidad de la planta está restringida. Por lo tanto, estos dos aspectos se van a constituir en restricciones para el problema. Revisando el enunciado del problema, claramente dice que cada motor de Easy Rider requiere 6 horas de tiempo de manufactura y cada motor de Lady Sport requiere 3 horas. Y a su vez la planta de Des Moines simplemente posee 2100 horas de tiempo de manufactura disponibles para el siguiente periodo de producción. Y aquí me habla justamente del proveedor de cuadros de motocicleta y dice que puede suministrar todos los cuadros posibles para la Easy Rider, o sea que no hay restricción con relación a la Easy Rider. Sin embargo, el cuadro de la Lady Sport es más complejo y el proveedor solo puede suministrar hasta 280 cuadros de esta para el siguiente periodo de producción. Por lo tanto, otra restricción sería que la empresa que provee los cuadros simplemente puede suministrar 280 cuadros para la Lady Sport. Y a su vez estamos hablando de que solo tiene la planta de producción solo tiene 2100 horas de tiempo de manufactura. Entonces registramos estos dos aspectos, colocamos acá que la planta de producción posee solo 2100 horas de producción, ¿no? De producción para el siguiente periodo. ¿Cuál sería la otra
restricción que estamos manejando en este caso, que el proveedor de cuadros solo puede suministrar 280 cuadros para la Lady Sport. Y listo, ¿no? Dos de las restricciones que tiene nuestro problema. Ahora vamos a revisar el enunciado a ver si hay más restricciones. El ensamblaje final y las pruebas requieren 2 horas para cada modelo Easy Rider y 2.5 horas para cada modelo Lady Sport. Se dispone de un máximo de 1000 horas de tiempo de ensamblaje y pruebas para el siguiente periodo de producción, y a su vez me dice que el departamento de contabilidad de la empresa proyecta una contribución de 2.400 y 1.800 para cada Lady Sport. Bueno, entonces en la parte que nos interesa, en la parte de las restricciones, podemos identificar claramente que se dispone un máximo de 1000 horas de tiempo de ensamblaje para las dos motocicletas. Por lo tanto, vamos a registrar ese aspecto en la plantilla de modelado. El aspecto que me dice que solo dispongo de 1000 horas de tiempo de ensamblaje, ¿o no? Entonces acá tenemos que solo se dispone 1000 horas de ensamblaje. Y listo. Tengo las restricciones. En este caso, las limitantes al problema son esas. Y por lo tanto, podría expresar ya la función objetivo y las restricciones como tal. Bueno, ¿qué unidades tienen nuestras restricciones en este caso? Si estamos hablando de la restricción de las 2100 horas de producción, toda la restricción o la inecuación en este caso tiene que ir en las mismas unidades. Lo mismo sucede para la siguiente restricción y también para la tercera. La primera está en horas, la segunda está en cuadros, mientras que la tercera está también en horas. Entonces, como se le mencionaba en el video anterior del modelaje utilizando investigación operativa, hay que identificar bien las unidades de cada una de las restricciones y cerciorarse de que las mismas estén estructuradas en las mismas unidades. Ahora, no importa si una restricción tiene un tipo de unidad y difiere con la siguiente restricción, no son totalmente independientes y en realidad marcan limitantes del problema nada más. Entonces, empecemos expresando nuestra función objetivo y posteriormente las restricciones para el modelo, y con eso terminamos este primer ejemplo de modelado utilizando programación lineal. Si hablamos de la función de utilidad total, debemos ver en el enunciado del problema que nos menciona que el departamento de contabilidad de la empresa proyecta una contribución a las utilidades de 2.400 por cada Easy Rider y 1.800 por cada Lady Sport. O sea, gana 2.400 pesos por cada Easy Rider y gana 1.800 por cada Lady Sport. Entonces registramos eso en nuestra plantilla de modelado. Decimos que son 2.400 y 1.800 unidades. 2.400 y 1.800 unidades, por lo tanto voy a tener una función objetivo Z. Voy a intentar maximizar esa función objetivo Z, que va a ser igual a la utilidad total. En este caso sería 2.400 pesos por cada unidad, todo eso multiplicado por la cantidad de unidades de Easy Rider que voy a producir. Eso me va a dar la utilidad total que genera Easy Rider. En este caso, Easy Rider está representado por la variable x1, por lo tanto sería 2.400 x1 más las utilidades que me genera la Lady Sport. Y el enunciado me dice que una Lady Sport me genera 1.800
pesos como utilidad. Entonces, como necesito la utilidad total, eso debo multiplicar por la cantidad de unidades de Lady Sport, que en este caso está representado por la variable x2. Y tendría mi función objetivo. Rememorando esta parte, ¿no?, que es muy importante. Decimos que la función de utilidad total se compone de la utilidad que genera la Easy Rider más la utilidad de la Lady Sport. El enunciado me menciona que cada Easy Rider genera una utilidad de 2.400 pesos, pero esa es una utilidad unitaria, o sea, por unidad de motocicleta Easy Rider. Por lo tanto, para obtener la utilidad total del Easy Rider debo multiplicar por el número total de unidades de Easy Rider, que está representada por la variable x1. A eso debo sumarle la utilidad total que genera la Lady Sport. Y el enunciado también me menciona que por cada Lady Sport la empresa gana 1.800 pesos, pero esa es una utilidad unitaria y también en este caso tengo que multiplicar por la variable que en este caso sería x2, representa la cantidad de unidades de Lady Sport. Bueno, entonces ya tengo la función objetivo, la he estructurado. Hemos traducido estos aspectos del problema en ecuaciones matemáticas. En este caso, z representa la utilidad total y lo que estoy buscando es maximizar esa utilidad total. Voy a pasar a estructurar las restricciones. La primera me dice que la planta de producción posee solo 2.100 horas de producción. Entonces, esa es una limitante, ¿no? Se supone que la planta de producción va a producir la Easy Rider y la Lady Sport. Por lo tanto, lo que necesito saber en este caso es cuánto demora en fabricar una Easy Rider y cuánto demora en fabricar una Lady Sport. Y sumando esos tiempos totales de fabricación que se van a aplicar para la Easy Rider y la Lady Sport, no deberían superar las 2.100 horas. Entonces veamos en el enunciado cuáles son los tiempos que utilicen. Dice que los motores se fabrican en las plantas de Des Moines. Cada motor de Easy Rider requiere 6 horas de manufactura y cada motor de Lady Sport requiere 3 horas. La planta de Des Moines solo tiene 2.100 horas de tiempo disponible. Entonces, invierten 6 horas en cada Easy Rider en fabricar su motor y 3 horas en cada Lady Sport para la fabricación de su motor. Por lo tanto, voy a registrar esos dos valores y voy a decir que se utilizan 6 horas en la fabricación de cada Easy Rider, pero necesito el tiempo total. Por lo tanto, este es un tiempo unitario por una Easy Rider. ¿Qué es lo que debo hacer? Multiplicar por la cantidad total de unidades de Easy Rider que se van a fabricar, que en este caso esto está representado por la variable x1. A eso debo sumarle el tiempo que voy a invertir en fabricar la Lady Sport. En este caso se demora 3 horas en cada motor por cada Lady Sport, pero ese es un tiempo unitario, ¿no?, por una motocicleta. Por lo tanto, ese valor de 3 horas debo multiplicar por la cantidad total de motocicletas Lady Sport que se van a fabricar, que están representadas por la variable x2. Y todo esto debe ser menor o igual a la disponibilidad de horas totales, ¿no?, porque no puedo superar de hecho la capacidad de producción de la planta. Simplemente dispongo de 2.100 horas para la fabricación de estos motores. Por lo tanto, hemos logrado traducir esta primera parte de las limitantes, ¿no?, la primera limitante, en una inecuación, en un tipo de relación utilizando variables y notación matemática. Ahora me toca expresar la segunda restricción. Me dice que el proveedor de cuadros solo puede suministrar 280 cuadros para la Lady Sport. Entonces, ¿qué significa? Que si una Lady Sport consume un cuadro y mi proveedor solo me puede proveer 280 unidades para el siguiente periodo de producción, por lo tanto la cantidad total de motocicletas de Lady Sport no debe superar esas 280 unidades, ¿no? Eso es lo que me está mencionando esta restricción.
Ahora, la cantidad total de unidades de la Lady Sport está representada por la variable x2 y eso es lo que voy a registrar en este momento, que digo x2, que representa la cantidad de unidades de Lady Sport, no debe superar las 280 unidades porque mi proveedor solo me puede proveer 280 cuadros para la Lady Sport. Ahora, aquí es interesante porque el enunciado menciona que no tiene problemas con Easy Rider, que puede proveer la cantidad que se necesita de Easy Rider. Es por eso que no estamos considerando en esta restricción a la Easy Rider, justamente porque el proveedor puede suministrar todo lo que necesitamos. En el caso de la Lady Sport no sucede eso, simplemente puede proporcionar 280 cuadros. Ahora me toca expresar la última limitante o restricción. Bueno, esta limitante se va a transformar en una restricción y está relacionada con las horas de ensamblaje. Veamos qué dice el enunciado. El enunciado dice que el ensamblaje final y las pruebas requieren 2 horas para cada modelo Easy Rider y 2.5 horas para cada modelo Lady Sport. Entonces, ese es el tiempo que se invierte en el ensamblaje final y pruebas para la Easy Rider, o sea, serían 2 horas, y 2.5 para la Lady Sport, y solo se disponen de 1000 horas. Por lo tanto, voy a plasmar eso en mi plantilla. Habíamos dicho que para la Easy Rider son 2 horas, mientras que para la Lady Sport se requieren 2.5 horas. Por lo tanto, voy a decir acá que se utilizan 2 horas por cada Easy Rider, pero necesito el tiempo total. Por lo tanto, este es un tiempo unitario que cambia de connotación y se vuelve total cuando multiplico por la cantidad total de unidades que está representada por x1 en el caso de la Easy Rider. A eso debo sumarle las horas totales en ensamblaje de la Lady Sport, que es 2.5 por unidad, y eso multiplico por la cantidad total de unidades de la Lady Sport, que está representada por la variable x2, y de hecho eso no debe superar las 1000 horas, ¿no? Y listo, tengo mis restricciones eh, establecidas, ¿no? En la primera restricción hablábamos de horas, se necesita 6 horas por cada Easy Rider y 3 horas por cada Lady Sport y no deben superar las 2100 horas. La siguiente restricción está en otras unidades, está en cuadros, me dice que no se pueden producir más de 280 unidades de la Lady Sport porque mi proveedor solo puede suministrar máximo 280 unidades de cuadros para la Lady Sport. Y por último hablábamos de las restricciones relacionadas con el tiempo de ensamblaje. La Easy Rider utiliza 2 horas, mientras que la Lady Sport utiliza 2.5 horas. Entonces el total de horas no debe superar la capacidad de mi departamento de ensamblaje, que en este caso posee 1000 horas. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte del modelado con programación lineal, este primer ejemplo utilizando programación lineal. Hemos logrado estructurar la función objetivo y hemos logrado estructurar las restricciones para mi modelo. Lo único que faltaría expresar para este modelito es que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿no? Un aspecto muy importante. En programación lineal siempre existe esta restricción, que x1 y x2 son mayores o iguales que 0, ¿no? Un aspecto muy importante. Y mi modelo está terminado con una función objetivo que es la maximización de z igual a 2400x1 más 1800x2 sujeto a una serie de restricciones que en este caso son 6x1 más 3x2 menor o igual que 2100, x2 menor o igual que 280 y 2x1 más 2.5x2 menor o igual a 1000. Y por último podemos decir que x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que 0. Bueno, esa es la utilidad o el aporte en realidad que tiene este cuadrito, esta plantilla de modelado.
nos permite estructurar de manera estructurada, digamos, valga la redundancia, ordenada, considerando todos los aspectos, un modelo de programación lineal, ¿no? Y desembocamos en lo que es ese modelo de programación lineal que se encuentra en esta parte. Bueno, hasta aquí este primer ejemplo de modelado con programación lineal. Eh, Espero haya sido de utilidad y hasta la siguiente clase.